Un verdadero gusto estar participando en estas pláticas virtuales para la cultura de inversión en startups que ha sido organizado gracias al liderazgo de Fondo Carabela, Fondo de Inversiones, y particularmente de su líder Javier Sánchez Aldana, y también de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, especialmente de la Red de Centros de Innovación con su líder Nora Martín y todo su equipo, además con el apoyo del gobierno del Estado de Jalisco. Un honor estar además participando con tan distinguidos panelistas como los que hoy nos acompañan, tanto Pepe Medina Mora, nuestro muy buen amigo y ahora presidente además nacional de Coparmex, y por supuesto el coordinador del Gabinete Económico aquí en Jalisco, don Javier Orenday. Un gusto estar participando en este quinto y último panel del día. Paneles que han sido verdaderamente muy valiosos, dirigidos a los emprendedores, y son algunos de los paneles que nos han precedido, que son verdaderamente de vital importancia. Tenemos el panel que se desarrolló de ángeles inversionistas en México. Además tenemos un panel de fondos de Venture Capital que invierten en la región. Tuvimos también el panel de emprendedores de Jalisco, donde nos da mucho gusto que hayan participado empresas tan distinguidas en el área de fintech como Bill Pocket y 100 Ladrillos. Y además el panel de inversionistas de fondos de capital que también nos precedió. Ahora estamos en un panel específico relacionado con el tema de impulso al emprendimiento de alto impacto para detonar las regiones. Les paso ahora la palabra para su introducción, tanto a Pepe Medina Mora como a Javier Orenday. Adelante, Javier. Primero los mayores, el emprendimiento de alto impacto empieza por el respeto. Muchas gracias, Javier. Es importante este evento. Yo felicito tanto a Fondo Carabela como a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la iniciativa Ready, porque algo de lo que ha cambiado en el mundo del emprendimiento es que hoy se puede tener quien invierta en los emprendedores. A mí me tocó emprender hace 36 años. En ese tiempo no había ángeles inversionistas, no existía la industria de los fondos de capital ángel para invertir en los emprendedores. Y lo que veíamos es que una buena cantidad de ideas generadas gracias al talento de muchos emprendedores, pues se quedaban en eso, en ideas, y costaba mucho trabajo el lograr conseguir quien quisiera invertir en las buenas ideas. Hoy hemos aprendido que el talento está igualmente distribuido y lo que hace falta son las oportunidades. Y un elemento importante es precisamente el conseguir el financiamiento para lograr pasar estas ideas a proyectos de emprendimiento que sean exitosos. Pues muchas gracias por la invitación y considero que es importante, y por eso desde Coparmex hemos tomado el emprendimiento como una de las funciones que tenemos que impulsar. Hemos dicho que más que generar 1,5 millones de empleos por año, lo que tenemos que hacer es generar 1 millón de emprendedores por año, porque si esto lo logramos, como consecuencia se logrará la generación de empleo. Y hemos tomado, a partir de que desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor, la responsabilidad de acompañar a los emprendedores en este proceso, ayudarlos a pasar de una idea a un plan de negocios, y una vez que eso se consolida, un paso súper importante es precisamente el tema que nos tiene en este panel, que es la inversión. Aquí lo que tenemos que lograr es un ecosistema en donde haya más personas, más empresas que deseen invertir en estos proyectos de los emprendedores, que se trata precisamente de
el futuro. Si le apostamos al emprendimiento, estaremos logrando en el futuro el desarrollo económico de la región y del país. Muy bien. Adelante, Javier. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes. Un privilegio estar aquí con dos hombres que admiro, don Alfonso Pompa Padilla y don José Medina Mora, dos emprendedores, sin duda, en todo lo que hacen y además de alto impacto. Gracias a Fondo Carabela y a todos, a Javier, a todos los que conforman este gran grupo. Gracias a la Secretaría de Innovación y a Nora Martín del REDI por este espacio. Yo, complementando y asintiendo en todo lo que comenta don José, yo agregaría dos perspectivas desde la óptica ahora de gobierno del Estado. Primero, el poder dejar claro que emprender y alto impacto no necesariamente están ligados a la base tecnológica. Mi concepción hace algunos años, cuando se hablaba de startups o de emprendimientos, siempre venía a mi mente la base tecnológica. Hoy, con mucha claridad veo que si podemos este concepto llevarlo a las diferentes regiones, podremos sembrarlo en las y los emprendedores sin importar su edad. No importa qué edad tengas, todos podemos ser emprendedores. Y segundo, que no necesariamente está ligado a la industria tecnológica. Podemos tener emprendimiento de alto impacto en el campo, podemos tener emprendimiento de alto impacto en el comercio, en los servicios. Y me parece que esas ideas son fundamentales para este arranque. Y como bien dice don José, tenemos talento en todas las regiones, lo que falta es crear los puentes y los vínculos, incluido el capital, para poder desarrollar. Y me sumo a este anhelo que decía don José de crear 1 millón de emprendedores. En ese sentido, simplemente dejar sobre la mesa que hace algunas semanas aquí en Jalisco se impulsó la ley de emprendimiento, que hoy es una realidad. Estamos trabajando en el reglamento para que esta ley pueda seguir empujando el ecosistema de emprendimiento en nuestro estado, con algunas acciones y políticas públicas que comentaremos más adelante. Muchas gracias a ambos. Y me gustaría hacer una pregunta, pero antes de eso, una serie de comentarios, estando también totalmente de acuerdo con lo que nos decía en primer lugar Pepe, y particularmente me pareció impactante esto de, más que crear 1 millón de empleos, crear 1 millón de emprendedores a nivel nacional. Probablemente eso sea verdaderamente la única estrategia que nos podrá en algún momento ayudar a generar suficientes empleos para tantas nuevas personas que se incorporan a la fuerza laboral y que seguirá creciendo por algunos años en nuestro país. Y ciertamente también el comentario realizado por Javier en el sentido de que el emprendimiento de alto impacto no es solamente lo de tecnología, sino hay diferentes oportunidades. Aún así, yo quisiera hacer un esfuerzo en tratar de distinguir el emprendimiento forzado, digamos, o el autoempleo al que muchas personas han tenido que recurrir y lo han hecho además bien para poder salir adelante, como es prácticamente la práctica cotidiana de muchos mexicanos en la actualidad y muchas personas en Jalisco, que ante la falta de un buen empleo, pues han generado su propio empleo, y eso es lo que le llamamos el emprendimiento forzado o autoempleo, que por supuesto no tiene nada de malo, pero no reúne todos los requisitos o todas las características del emprendedor que estaríamos buscando para generar algo de mayor valor agregado y con más oportunidades para otros. También está la otra categoría, que es innovación y crecimiento de empresas, donde se ven grandes oportunidades. Con frecuencia, inocular el gen del emprendimiento o la innovación en las pymes puede generar un crecimiento bastante alto, podría ser considerado un tipo de emprendimiento. Y por supuesto también en las grandes corporaciones, que más allá que seguir en su tamaño o en su línea de trabajo, podrían generar spin-offs o diferentes emprendimientos que podrían venir de nuevo a generar soluciones de empleo de alto valor y crecimiento de la economía en nuestro país. Se ha dicho que el emprendimiento de alto impacto es aquel que comercializa invenciones o innovaciones clave, que crean grandes disrupciones, que generan alto valor, tanto para los stakeholders como para los empleados y para la sociedad, y que estimulan el crecimiento económico,
no solo de la propia empresa, sino además de la región. Estando de acuerdo en que no solamente esto es tecnológico, ¿cómo podrían ustedes plantear cuáles son los retos que tenemos particularmente en nuestro estado de Jalisco para lograr mayor número de emprendimientos de una definición de alto impacto más amplia? ¿Podrían abundar un poco sobre qué creen que son los retos que tendríamos que enfrentar para poder estimular ese crecimiento de emprendimientos de más alto impacto? Por favor. Sí, una parte fundamental, Alfonso, nos parece que es el acompañamiento. Es decir, una vez que el emprendedor tiene una buena idea, esta idea pues necesita trabajo para poderse de alguna manera desarrollar. Y entonces el acompañamiento que hagamos en ese proceso de inicio del proyecto de emprendimiento es fundamental para ir orientando que pueda aterrizar esas ideas. En ese sentido, comento, Alfonso, que uno de los programas que tenemos en Coparmex es precisamente el hacer convocatorias abiertas para que cualquiera que tenga la inquietud de emprender se acerque. Y desde luego habrá algunos proyectos que derivarán en ser emprendimientos de alto impacto, otras ideas que se quedarán simplemente como una buena idea que no alcanza a consolidarse como un proyecto de emprendimiento. Pero por eso es importante en esa fase el emprendimiento. Lo que hacemos en ese proceso de ayudar, de pasar de la idea a un plan de negocios, es ir validando el mercado, ir validando el producto o servicio, ir validando el modelo de negocio que se requiere. De tal manera que en muchos casos hay ideas que son muy buenas, pero que les hace falta algún componente para hacer un emprendimiento de alto impacto. Y ahí es donde es importante este acompañamiento para ayudarlos a aterrizar estas ideas. Otra fase importante es lo que se ha llamado el mentoreo, es decir, alguien que tiene experiencia de empresa, el que pueda de alguna manera ser un mentor para el emprendedor. Ese acompañamiento con un mentor es, digamos, un siguiente paso, porque ya va una relación. Un mentor puede estar atendiendo a varios emprendedores, pero hay una innovación en los modelos de emprendimiento que ha probado ser muy exitosa y es el que se llama la empresa padrino. Es decir, en lugar de que el mentor sea una sola persona, la empresa se convierte en una empresa padrino, es decir, cada una de las áreas de la empresa pueden mentorear al emprendedor. Entonces, por ejemplo, un emprendedor que requiere una ayuda en el aspecto fiscal, pues el especialista fiscal de la empresa le puede dar esa ayuda. O si requiere un apoyo en lo que es la mercadotecnia digital, pues el experto de la empresa en mercadotecnia digital le puede dar ese apoyo. De esta manera hemos logrado que, digamos, las habilidades, las fortalezas que tiene una empresa sirvan para ese proyecto de acompañamiento. Entonces yo te diría, Alfonso, que son dos los elementos básicos para lograr el emprendimiento de alto impacto. El primero, que tiene que ver con este acompañamiento, que es primero a través de cursos, darles a conocer los elementos, las principales distinciones, ayudarlos a pasar de la idea a un plan de negocios, después acompañarlos con un mentor, después con una empresa padrino. Ese es el programa de acompañamiento. Pero el segundo elemento, igual de importante, es precisamente la inversión, en donde, de acuerdo con el grado de desarrollo del emprendedor, pues puede ser un inversionista ángel. Yo les comparto a Alfonso, Javier y a los que nos escuchan que pues hace 36 años, cuando no existía la industria del capital ángel, pues convencí a un inversionista que se convirtiera en un inversionista ángel y que ahora sí que aportara ese capital que nos hacía falta, el que apostara al proyecto de emprendimiento. Desde luego que pues en ese tiempo ustedes saben, ¿no?, que al no existir esa industria, las proyecciones que hacíamos en hoja de cálculo, pues una hoja de cálculo te da el resultado que tú quieras, ¿no? Pero de todas maneras hicimos
muy profesionalmente la presentación a este inversionista ángel, que entonces no se llamaba así, simplemente era un inversionista potencial. Le pedíamos muy poco dinero en ese momento, lo que necesitábamos era solo $25,000 hace 36 años, ya el equivalente es un poquito más, pero nos escuchó, recibió el proyecto, nos dijo que lo iba a pensar. 2 semanas después me llamó y me dijo, ¿ya viste tu estado de cuenta? Le digo, no, ¿por qué? Ahí está el dinero. Y tiempo después le preguntaba yo que cómo había tomado la decisión de apoyar. Ahora sí que con un capital de riesgo, aunque fuera pequeño, para nosotros era todo, ¿no? Era toda la diferencia de poder continuar o no. Y me dijo algo interesante, que pues él sabía que las hojas de cálculo podrían sacar el resultado que quisiéramos, pero que lo que les gustó fue el equipo de emprendedores. Entonces resulta que el principal producto del emprendedor es él mismo, en la medida en que crea en su proyecto, en la medida en que asuma los riesgos que tiene que tomar en su proyecto. Por eso cuando de repente hay emprendedores que dicen, yo sigo trabajando acá, pero estoy armando mi proyecto de emprendimiento, pues eso lo más seguro es que nunca emprendan. Aquí necesitamos emprendedores que quemen naves, que den un paso adelante, que tomen riesgos, y esos son los que realmente logran salir adelante. Cuando quieres emprender mientras estás trabajando, pues tienes una responsabilidad que cubrir y eso hace muy difícil que sea exitoso el proyecto de emprendimiento. Pues esa sería mi perspectiva. No sé, Javier, ¿tú cómo la ves? Adelante, Javier, por favor. Me encanta, Pepe, coincido en ella. Además, me encanta escuchar la historia de cómo inició tu gran empresa, que yo coincido, sigue siendo grande por las personas, empezando por ti y tu familia tan querida. Yo agregaría, simplemente complementando, que en la parte de acompañamiento y de mentorías, en este gran esquema, gran modelo que Coparmex ha impulsado tanto local como nacionalmente, la importancia del mindset para las personas que arrancan esta ruta. Por ejemplo, el seguir compartiéndoles que fracasar es parte del camino al éxito, que el acompañamiento implicará momentos muy duros, que la mentoría implicará inclusive cuestionarles sus principios y valores para afirmarlos, el apostar por la integridad, el apostar por aquellos valores duraderos que inviten a los emprendedores de cualquier edad a evitar los atajos o el camino fácil, inclusive el ceder de más o el no ceder parte de la empresa. Imagino don José Medina Mora hace muchos años, ese momento de verdad donde los $25,000 significaban, como bien dijiste, el todo o nada, como hoy muchos emprendedores se topan con ese tipo de decisiones y el también invitarlos a que en el acompañamiento y en la inversión, dado que los inversionistas, es claro, y bueno, aquí un reconocimiento a Carabela también y a Javier Sánchez y todo su equipo, que apuestan por los emprendedores. Los inversionistas apostarán por emprendedores que tengan sus valores bien plantados, que tengan sus valores que coincidan con los valores de quien invierte, y finalmente eso va a garantizar que cuando se presenten las tormentas, las complicaciones, que las habrá, primero tengas claro que son parte del camino al éxito, pero que lo que te va a sacar ahí van a ser tus valores. Y yo creo que con eso cerramos el círculo de los dos temas que planteabas, Pepe, el acompañamiento, la mentoría y la inversión, pero todo en un marco de comunión de principios y valores en donde los del dinero y el capital tendrán que empatar con los del emprendedor. Bueno, me encanta tanto la participación de los dos como este resumen que acaba de hacer Javier y complementar con esto del mindset, que yo creo que es verdaderamente importante. Cuando hemos visto en instituciones que estamos formando emprendedores, pues el temor al fracaso, el pensar que el fracasar es muy malo o la dificultad es tener la tenacidad para pasar los momentos duros que se tendrán que vivir en el proceso de lanzar el proyecto, el aguantar el cuestionamiento de todos los posibles accionistas, incluso de mentores
que con frecuencia nos causa una gran aprensión y animosidad y tratamos de evitarlo. Los valores, como fue bien mencionado también, ceder de más o de menos, todo ese mindset que muy probablemente tendríamos que educar mucho mejor a nuestra población. Y entonces me lleva a la siguiente pregunta, sumado a lo que ya comentaron también del acompañamiento, del mentoreo, de la capacitación. Por cierto, eso lo estamos haciendo en programas específicos que hacemos a través de Ready, tanto el acompañamiento como el mentoreo y la capacitación. Probablemente lo que nos falta es lo que decía Pepe también, más formalizar el tema de empresas padrino. Empresas que realmente adopten a ciertos proyectos, incluso probablemente que les den tracción. Ha sido en efecto una innovación que estamos viendo en diferentes lugares del mundo, donde a través de eso, pues las empresas no solo se generan con una mucha mejor visión y con una mucho mejor conocimiento, sino probablemente hasta tracción pueden tener ya para empezar a comercializar. La última pregunta que yo les quisiera hacer para que tengan tiempo de explayarse es con respecto a qué políticas públicas o qué estrategias pudiéramos incentivar o promover para apoyar a los emprendedores. Y antes de eso, me gustaría mencionarles algunos datos que vi en el reporte del último reporte del índice de competitividad del World Economic Forum, el último del 2020. Por ejemplo, si bien México sale con un indicador razonable en el sistema financiero, no es de los peores pilares que tenemos, el financiamiento de pymes, México en general está en el lugar 48 de ese ranking, pero en financiamiento de pymes estamos en 85. Me llamó la atención que la disponibilidad de Venture Capital pues no es tan baja, es 58. Pero cuando entramos al dinamismo de negocios, que en general viene bien evaluado México con un lugar 41, en el costo de iniciar un negocio viene en lugar 102. Eso es verdaderamente muy bajo en el ranking mundial. Actitudes ante el riesgo de emprender en el lugar 65, crecimiento de empresas innovadoras que han hecho verdaderamente innovaciones importantes, 81, y compañías abrazando ideas disruptivas, 77. ¿Qué podríamos hacer con políticas públicas para fomentar más estos emprendimientos de alto impacto, ya sea startups, spin-offs, crecimiento de empresas que existen, aunque son políticas diferentes? ¿Qué nos pueden decir? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Alfonso. Qué interesantes estas cifras que nos compartes y que de alguna manera nos da pistas de qué es lo que podemos hacer. En primera instancia había ya comentado que ante la cancelación del Instituto Nacional del Emprendedor hemos tomado en Coparmex esa función de invitar a los emprendedores a que se acerquen a los centros empresariales de Coparmex para que los acompañemos en este proceso de emprender. Desde luego que se acerquen a Carabela, me parece que la función que hacen pueden medir muy bien en qué momento realmente tiene sentido invertir en un proyecto de emprendimiento. Cuando se invierte antes de que se logre consolidar un modelo de negocio rentable, pues es probable que esa inversión no sea redituable. Por eso, digamos, los fondos como Carabela ayudan a los emprendedores para ver cuál es el momento que es conveniente hacer la inversión. Quisiera nada más completar de lo que había dicho Javier Orendain con respecto al fracaso. Y enfatizar, tú también lo mencionaste, Alfonso, el fracaso es parte del aprendizaje. Ahora sí que pues nosotros lo vivimos en carne propia. Nuestro primer plan de negocios, al terminar ese primer año, pues la realidad es que quebramos. Hicimos un segundo plan de negocios, invertimos lo que decía el plan de negocios y volvimos a quebrar. No fue sino hasta el tercer año en donde ya logramos con nuestro plan de negocios un punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocio rentable. Pero digamos que para enfatizar a los emprendedores la importancia de que el fracaso no es el fin, es simplemente parte del proceso. Hay que aprender del fracaso y con eso volver a plantear el negocio. Y finalmente, con respecto a qué podemos hacer, hay también del lado de la empresa
mucho que podemos hacer. Hemos visto empresas que han hecho fondos de inversión, el Corporate Venture Capital, precisamente para apoyar emprendedores que estén en la línea de lo que tiene cada uno de estos corporativos, y eso hemos visto que está funcionando muy bien, porque el tiempo que le llevaría al corporativo el desarrollar, digamos, un modelo de negocio en ese nuevo campo, que puede ser el campo de la tecnología o en el campo de los alimentos, o dependiendo, decíamos, del giro de la empresa, el hecho de que las empresas le apuesten a tener esos fondos de capital en su corporativo ayuda también al desarrollo del ecosistema emprendedor. Bueno, habría mucho más que decir, pero aquí me detengo para que Javier pueda complementar también con sus ideas qué es lo que podemos hacer, que tiene una gran responsabilidad, seguro tiene ya muchas ideas de qué es lo que vamos a hacer. Adelante, Javier, por favor. Gracias, don José. Bueno, yo les diría que a toda acción hay una reacción. Se cancela el Instituto del Emprendedor y en Jalisco seguimos empujando la ley de emprendimiento. En Jalisco se refuerza la labor de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, no nomás con los programas, sino con los perfiles adecuados, en este caso con don Alfonso Pompa, Nora Martín. La vinculación de crear el ecosistema. Me parece que para que esto funcione es muy importante que nos concentremos en la consolidación, en el aglutine del ecosistema de forma potente, sistemática, que trascienda inclusive los gobiernos. Creo que aquí es donde instituciones como Coparmex, con de Fondo Carabela, nos ayudan a que el ecosistema tenga esta cohesión, que cuando las piezas cambien o se muevan, siga existiendo y exista la continuidad. Creo que es muy importante, primer punto, esta parte del ecosistema donde estén los actores correctos, con los incentivos correctos, con las políticas públicas y las personas correctas. Segundo, no me cansaré de reiterar la importancia del mindset, y aquí agregaría un tercer valor. Hace rato hablábamos de integridad, el valor de la humildad. Queridos jóvenes, queridos emprendedores, el pedir un consejo no te hace más débil, al contrario, te engrandece. Esa humildad de pedir el consejo, el pedir la opinión de la gente más capaz a la que tengas acceso. Hace unos días en el sur de Jalisco pudimos ver cómo un emprendedor nos manifestaba que ya estaba estancado, y ahí se pudieron vincular una persona que había resuelto una circunstancia similar y hoy ya están platicando y seguramente esa empresa llegará al siguiente nivel. Humildad para pedir ayuda, humildad para pedir consejo y esta creación, consolidación sistémica con políticas públicas de ecosistemas que favorezcan este emprendimiento de alto impacto, insisto, no necesariamente de base tecnológica, y al tener el ecosistema puedes abordar todas las regiones del estado o inclusive las regiones interestatales. Muy bien, muchas gracias a ambos, y yo le sumaría particularmente al comentario este último de Javier, que precisamente en la ley de emprendimiento se menciona la necesidad de crear una agenda única de emprendimiento para el Estado, porque tenemos una comunidad verdaderamente vibrante de emprendimiento en Jalisco, un poco dispersa tal vez los esfuerzos, tanto en diferentes dependencias como en diferentes universidades y diferentes grupos colectivos de emprendedores. Por supuesto que eso es muy valioso y debe de seguir, pero de alguna manera pudiéramos aglutinarlos bajo una agenda que podamos impulsar todo esto. Además, se habla de la creación de un Consejo Estatal de Emprendimiento, donde seguramente la aportación de nuestros panelistas del día de hoy y otras personas afines podrían ayudar muchísimo, y una plataforma Jalisco de emprendimiento para poder llevar esto a nivel estatal, que por cierto hemos empezado ello a través tanto de la red de centros de innovación como la plataforma abierta de innovación. Tenemos apenas un minuto. Yo nomás quisiera hacer un comentario que me lo dijeron hace mucho tiempo en nuestra formación en los años del TEC de Monterrey, cuando iniciamos con el emprendimiento hace muchísimos años. Y básicamente, la idea que quisiéramos que prevaleciera en la mente, en el mindset de un emprendedor, es que siempre va a haber recursos para un buen proyecto y un buen emprendedor.
Si no lo hemos conseguido los recursos ahorita es porque a lo mejor todavía no está listo el proyecto o no nos hemos podido proyectar suficiente como emprendedores. Pero por favor, no hay que cejar. Recursos sí hay. ¿Algún comentario, Pepe, Javier, para terminar? Pues nada más que llevaremos esta extraordinaria iniciativa de Jalisco, esta ley de emprendimiento, la vamos a llevar a otros estados. Pensamos que es un paso hacia adelante de lo que se requiere para generar este ecosistema emprendedor. Gracias, Javier. Gracias. Un privilegio estar aquí, compartir con dos hombres que admiro, que aprecio y que espero consultar más seguido. Invitarlos a que nunca se rindan. El fracaso es parte del camino al éxito, parte del camino al emprendimiento de alto impacto.